esta charla sobre el pensamiento decolonial y la filosofía de Dussel. Esta vez tenemos dos expositores de nuestra casa de estudios que queremos mucho y a quienes particularmente a Emilio queremos agradecerle porque en este periodo de pandemia nos ayudó como un militante a la Comisión de Estudiantes de Filosofía en todas las actividades que hicimos. Eso por un lado, y por otro lado, a ambos por ser uno de los principales propulsores de uno de los ejes que nosotros consideramos fundamentales para hacer filosofía, que es la geolocalización, desde dónde estamos hablando. Bueno, Emilio Binaghi es profesor de filosofía de la universidad, es el secretario del departamento de Filo, es una de las principales personas que van a encontrar cuando quieran armar un grupo de lectura que, que sea para producir pensamiento nacional, para producir un conocimiento situado e interdisciplinario. Y bueno, Maximiliano Garbarino es un doctor en filosofía de nuestra casa también, da clases de introducción a la filosofía para la carrera de psicología. Tiene trabajado muchos temas que tienen que ver con pasado reciente, con memoria, con antropología, con la problematización de la militancia desde la filosofía, con la recepción de los testimonios y la formación del discurso en el retorno de la democracia, y Emilio tiene más trabajada toda la parte que tiene que ver con la militancia de los 70 y el discurso de esa época. Y bueno, entonces podemos hacer una síntesis diciendo que hacen de la filosofía una militancia y de la militancia una filosofía. Así que les agradecemos un montón por esta charla y les escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, y en ese agradecimiento a los compañeros y compañeras de la Comisión de Estudiantes que siempre hablan tan bien de nosotros. Esperemos con Maxi merecer los halagos que nos hicieron en esta presentación. Vamos a tratar de estar a la altura. Y agradecerles también la oportunidad de participar de este ciclo de actividades que organizaron desde la Comisión, un espacio del que queremos mucho y del que fuimos parte cuando estudiantes, y por eso de alguna manera nos sentimos como, no sé, estudiantes eméritos de la Comisión y tratamos de dar una mano cuando se pueda. Bueno, en un poco en lo que nos organizamos para dar esta charla, voy a arrancar yo tratando de hacer alguna referencia al dónde situamos, palabra que va a aparecer constantemente en este encuentro, a Dussel, ¿no? Enrique Dussel, filósofo argentino, nacido en el 34, argentino-mexicano ya en este momento, porque desde el 75 está viviendo en México. ¿Y dónde lo ubicamos? En las distintas corrientes que tiene el pensamiento latinoamericano, y vamos a ponerlo entre comillas por un rato porque eso es complejo de nombrar, siempre es un problema. Esta es una tarea además muy difícil con el caso de Dussel. Primero que nada por la longevidad, por así decirlo, de Dussel y lo prolífico que él es como filósofo. Dussel empieza a publicar en el 59, ¿no? Y publicó hasta hace un mes, sacó Claxo un libro de Dussel, que terminó de escribir en este contexto. Es cierto que tiene algunos textos que ya tienen algún tiempito, pero Dussel es un autor que está siempre produciendo, no para de producir, nunca llegás a terminar de leer todo lo que produjo Dussel, porque además no solo publica en castellano, publica en inglés, en francés, en alemán, y en general escribe también en esas lenguas. Entonces ese es un problema. Problema además que está vinculado a que buena parte de las corrientes o grupos o agrupaciones intelectuales
en donde lo podemos o no situar a Dussel, son o contemporáneas, es decir, surgen en los 50, o son posteriores al surgimiento de la obra de Dussel. Entonces, es raro inscribir un autor en una corriente que comenzó después de que Dussel ya había publicado buena parte de sus títulos. Ese siempre es un problema. Otra parte de este problema de geolocalizar a Dussel en un mapa, en una cartografía intelectual, es que el propio Dussel es un autor que reflexiona mucho sobre su lugar dentro de las tradiciones de pensamiento, de las corrientes de pensamiento que acontecen en América Latina, o en el mundo incluso, y siempre está repensando, y también, hay que decirlo, reescribiendo su propia inscripción, ¿no? Hay una serie de textos, uno que se publica en el 83, que son 10 años de filosofía de la liberación, donde Dussel vuelve a escribir la historia de la filosofía de la liberación y vuelve a inscribirse a sí mismo en una tradición distinta a la que había publicado en el 73. Bueno, sobre eso un poco vamos a hablar. Creo que sería un trabajo interesantísimo pensar la autobiografía filosófica de Dussel como un problema filosófico, porque siempre está cambiando, es una autobiografía que está cambiando todo el tiempo. Y la tercera, si se quiere, dificultad de esta geolocalización es cómo Dussel, al ser un autor tan prolífico, tan abierto al diálogo, a la discusión, él mismo inscribe a veces, y es inscrito por otros, sus trabajos en distintos grupos de trabajo, en distintas corrientes intelectuales, lo invitan, participa, dialoga, es parte de grupos, que eso hace que todo se complique. Entonces, vamos a tratar de hacer este mapa. Para arrancar por las corrientes o las tradiciones de pensamiento, yo había pensado 3 grupos en los que podemos incluirlo a Dussel, o que se lo ha incluido. El primero es el grupo de los estudios postcoloniales, que es una corriente de trabajo surgida, depende también, esto siempre se puede problematizar y poner en cuestión esta perspectiva. En general hay un cierto acuerdo que surge en los 70, la formación de estudios postcoloniales, muy vinculado a la academia norteamericana, a departamentos de universidades norteamericanas, y en general las figuras más relevantes de esta corriente son intelectuales que proceden de ex colonias, en general ex colonias británicas, Edward Said, Spivak, Baba, y que son países que han sido descolonizados, palabra compleja, si las hay, recientemente, es decir, que han dejado de ser colonias efectivamente hace poco tiempo. Spivak y Baba son de Bengala, parte de la India, y Said es palestino, país que aún sigue siendo un país colonizado, al menos en parte. Esta corriente va a tener un mayor impacto en la primera parte de los 90, aunque quien abre el campo de reflexión es Said con Orientalismo, ¿no? Y otras obras, y está más que nada vinculado a la crítica literaria. También la inscripción dentro de la academia no va a ser en los departamentos de filosofía, espacio que no van a ocupar ni en la academia norteamericana ni en la academia inglesa, sino más bien en departamentos de lenguas modernas, de lenguas contemporáneas en general, en español, francés o estudios literarios. Por eso no lo podemos inscribir tanto como una corriente filosófica, sino más bien de crítica literaria, en donde efectivamente han sido muy, no quiero decir astutos, pero sí lo suficientemente inteligentes para ganar dentro de la disputa de la Academia Norteamericana esos espacios y consolidarse en los mismos. Para poner un botón de ejemplo, quien dirige el departamento de español y portugués y francés, creo que es así, de la Universidad de Yale, es Rolén Adorno, que es parte de esta corriente de estudios postcoloniales y quien es la principal responsable de la edición en el mundo anglosajón de la nueva crónica
y Libro de Buen Gobierno de Guamán Poma Ayala, como para pensar qué lugar tienen los estudios postcoloniales. ¿No? O son departamentos aparte o están dentro de departamentos de español, como un grupo, como un subgrupo dentro de eso, aunque con un cierto éxito. Ahí hay un cierto, si se quiere, solapamiento con lo que algunos autores y autoras van a nombrar como estudios de subalternidad, ¿no? Que es una categoría compleja y también muy compleja para pensarla como un campo específico dentro de Latinoamérica y en particular dentro de la filosofía. Obviamente hay otras genealogías de los estudios postcoloniales. Mignolo, que es una figura de la que vamos a hablar un poco más adelante, va a inscribir a los estudios postcoloniales con un nacimiento anterior en la obra de Frantz Fanon, ¿no? que comparte algunas de estas características en generales de este campo, pero que es anterior, escribe en los 40 y en los 50, más que nada en los 50, Fanon, y no es en el mundo angloparlante, sino francófono, más bien lo contrario, es un intelectual martiniqués, publica en Martinica, y en Argelia, donde va a estar trabajando hasta que fallece muy joven. Y en general se lo nombra como uno de los fundadores de los estudios postcoloniales. Ahí el otro grupo en el que podemos o no localizar a Dussel es el grupo Modernidad-Colonialidad, un grupo que nace en los 2000 y que va a tener como figura central o articulador central a Walter Mignolo, que es argentino pero que vive en Estados Unidos desde hace varios años, pero que también la genealogía de este grupo de modernidad-colonialidad inicia con un artículo que publica Aníbal Quijano, que recientemente ha fallecido, el año pasado, ¿no? Creo, Maxi. Creo que a mitad del año pasado se murió Aníbal Quijano, que es sociólogo. Un artículo que publica en el 92. Que es Colonialidad y Modernidad Racionalidad, un artículo en el que Quijano formula por primera vez un concepto que van a utilizar en todos estos campos de los que estoy hablando y del que Dussel se va a hacer cargo muchas veces, que es el de colonialidad del saber. Obviamente, y esto tengámoslo en cuenta, siempre que aparece un concepto, Dussel tiene una cierta estrategia de señalar que él había pensado ese concepto antes, aunque lo había nombrado de otra manera. Eso es una estrategia que vamos a encontrar mucho. En general, todo texto de Dussel producido de los 2000 para acá, incluso antes, no deja de citar una nota al pie que él inventó la posmodernidad antes que Lyotard. Eso es algo que hace sistemáticamente Dussel, cosa que es cierta, pero bueno, el concepto de posmodernidad que planteaba Dussel es muy distinto al de Lyotard, y va a llevar a que Dussel lo piense en otros términos ya en la última década y media. Bien, este grupo de modernidad-colonialidad van a dar con la clave, con el concepto que estamos utilizando en el título de esta charla, que es el de decolonialidad. Que no es un anglicanismo, no es un anglicismo, más que nada es una operación epistémica de desengancharse del eurocentrismo, ¿no? De desengancharse de las categorías eurocéntricas con las que se ha pensado y organizado el mundo. ¿Por qué decolonialidad y no descolonialidad? Para distinguir entre dos procesos distintos, la descolonización y la decolonialidad. Descolonización como el proceso de independencia política de una serie de países que fueron colonias, con mayor o menor éxito, que podemos iniciarlo en el principio del siglo XIX, o fines del siglo XVIII, con Haití y Estados Unidos, y que tuvo distintas oleadas, la oleada de 1810, la oleada de fines del siglo XIX, cuando Filipinas, Puerto Rico y Cuba alcanzan la independencia, bueno, Puerto Rico no, y la oleada de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, que principalmente
va a afectar a países del continente africano y el continente asiático. Sabemos que hasta el día de hoy el proceso de descolonización en términos de independencia política continúa. Existen aún colonias, ¿no? No tantas como antes, pero existen. Estados Unidos tiene colonias en el Pacífico, Puerto Rico es un estado asociado, no es independiente. Francia tiene un departamento de ultramar, que son colonias americanas, y así sucesivamente todos los países siguen teniendo colonias, Gibraltar, Malvinas, etc. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es una tesis que Dussel va a aceptar y la va a inscribir en diálogos? Que la modernidad no es nada más que una máscara de la colonialidad, ¿no? De la colonialidad en términos de que es de ese algo que no se ve, pero que gobierna lo que se ve. Y que tiene dimensiones, al menos 3 dimensiones, ¿no? Y esto es algo que plantea Quijano y que Dussel va a aceptar, que es una dimensión, la colonialidad del saber, una dimensión ontológica, la colonialidad del ser, y una colonialidad del poder. 3 dimensiones que iniciaron con el proceso de colonización europeo, pero que aún continúan hasta el día de hoy. Eso, bueno, es parte de una discusión un poco más... Bien, exactamente. Bueno, ahí el comentario que hace Juan Cruz está bueno, ¿no? La colonialidad de género. En general, el grupo de modernidad, colonialidad y Dussel en particular son muy criticados por feminismos latinoamericanos, voy a usar un plural en general, por diversas razones. Quiero aclarar que siempre que se hace una crítica, Dussel saca un texto de la galera que publicó en algún momento de los 60 y los 70 y dice, yo había planteado este tema antes y tengo una defensa para eso. En general, para la colonialidad de género, él va a hablar de la erótica, la erótica de la liberación y el lugar distinto en el que pensaba a las mujeres desde los 60. No para negar la crítica, que existe y es real, pero Dussel siempre tiene una estrategia para defenderse de esas críticas. Sin considerar si es correcto o no la estrategia discursiva de Dussel. Esas son 2 cosas distintas. Bien, también el grupo de colonialidad, particularmente Mignolo, es muy criticado por Silvia Rivera Kusikanski, le dedica algunas páginas bastante fuertes a Mignolo, ¿no? Porque Mignolo hace un intento de inscribir la labor teórica de Silvia Rivera Kusikanski dentro del grupo de modernidad colonialidad, o al menos dentro de lo que se va a llamar ya en la década del 10 de este siglo como el giro decolonial, inscribir a su obra, y Silvia Rivera Kusikanski niega inscribir, no quiere ser inscriptor, no quiere estar en el mismo grupo, en la misma corriente que Mignolo. Dussel es una figura que participa y no participa del grupo de modernidad colonialidad. Es decir, va a participar de sus congresos, escribe, acepta algunos textos, acepta algunos conceptos, sostiene que el giro decolonial es algo que acontece a partir del grupo de modernidad colonialidad en los 2000 para adelante. Hay un libro que se publica en los 2000 con textos de Mignolo, Dussel, Quijano y algunos y algunas más que ahora no recuerdo, que lo van a plantear así, pero no se piensa como parte de ese grupo, ¿no? En general, Dussel va a pensarse más bien como un inspirador teórico, aun cuando el mismo grupo señala que no es un texto de Dussel lo que los generó, lo que los agrupó, sino Quijano. Entonces, ¿dónde se escribe Dussel como filósofo de la liberación? Como y nunca lo hace, no es el inventor del concepto, no es el primero que lo piensa, es más, reconoce 2 grandes
influencias en términos de corriente de pensamiento y de agrupaciones que impactan y que los llevan junto con otros, a formar lo que es la filosofía de la liberación. Por un lado, la teología de la liberación, los concilios vaticanos, el Concilio Vaticano II, las reuniones de los obispos en Medellín, y también algo que aparece pocas veces nombrado, pero que tiene algún impacto, de que quizás Martín pueda decirnos algo porque sabe más que yo del tema, pero hay una idea de una sociología de la liberación, hay un congreso de sociología de la liberación en el 69 en Buenos Aires, donde empieza a correr esta idea, y que finalmente va a llevar a que luego de que un grupo de filósofos y filósofas, en general agrupados en la Universidad de Cuyo, en la Universidad de Salvador, y un poco sueltos, Cush de alguna manera, Rubendrí, también formen la primera formación de la filosofía de la liberación que va a aparecer en el Congreso Nacional de Filosofía del 71, Congreso Nacional de la Argentina, que es en Córdoba. Porque hay un pequeño detalle muy, si quiere, muy ñoño. Dussel participa de este congreso, escribe un trabajo que se llama Metafísica del Sujeto y Liberación, pero no aparece publicado en las actas. Es muy divertido. Yo tengo las actas, son 2 tomos, aparece Kusch, aparece Arturo Ardao, Roy, varios incluso docentes del departamento que participaron, Rodolfo Goglia, Mario Presas, Scanone, que es una de estas figuras centrales que ahora vamos a hablar, pero el trabajo de Dussel queda afuera. Dussel a veces se confunde cuando cita sus propios trabajos y lo pone como dentro de las actas, pero no está en las actas publicadas por Sudamericana en el 73, sino que la va a publicar en una editorial más vinculado al mundo intelectual católico, del que Dussel fue de alguna manera periférico hasta mediados de los 70. Si vamos a su recorrido, tiene un texto que se llama En búsqueda del sentido, que es una suerte de autobiografía intelectual. Dussel es de formación católica, va a España a hacer su primer doctorado, tiene varios, no sé si 2 o 3, no me acuerdo ahora. Tampoco queda claro a veces las inscripciones académicas de Dussel en algún punto. Es un poco contradictoria y además es muy distinto a la manera que nosotros pensamos en los posgrados hoy. Bueno, Dussel va a ser parte de ese mundo, estudia con Jacques Maritain, que es parte del humanismo francés en los 50, con Levinas, con Ricoeur, todas figuras más o menos periféricas del pensamiento filosófico, no católico, pero sí cristiano europeo. Incluso en su primer texto, uno de los primeros textos que publica, el humanismo helénico y el humanismo semita, son resultado no solo de investigaciones filosóficas, sino también de experiencias con sacerdotes obreristas católicos, con los que él vive en lo que son una suerte de kibbutz católicos en lo que ahora es el Estado de Israel, experiencias no tradicionales para el mundo de la filosofía, pero que impactan mucho en la subjetividad dusseliana y en la manera de pensar de Dussel, y que le van a permitir, retrospectivamente, decir que ahí inicia, en algún punto, el camino que lo lleva a la filosofía de la liberación, en términos de ir descubriendo a ese otro, con la O mayúscula, desde el cual va a localizar a su pensamiento cuando llega a la formulación de la filosofía de la liberación. Eso, perdón, dije Levinas, pero Levinas es una lectura que Dussel llega en los 70, y es lo que permite finalmente llegar a la primera formulación de la filosofía de la liberación, de la que él se reconoce como figura central, pero no iniciador, y se debe a Scanone, que aún estaba vivo, creo, si no se murió, es un hombre muy grande, sacerdote
y filósofo jesuita, que es el que publica los primeros textos de Dussel de Filosofía de la Liberación. Yo les dije, las actas de ese congreso que no aparecen, bueno, van a aparecer publicadas en Strómata, que es la revista de la Universidad de El Salvador. Nada, ese es el detalle nonio que quería contarles y compartirles porque falleció el año pasado, mira, hace poco, entonces sí, ya es más grande que Dussel, es Canone, era más grande, perdón. Bueno, eso como para ir diciendo, nunca Dussel, a partir del 71, nunca va a abandonar el campo de lo que él considera la filosofía de la liberación, pero hay que entender, digo, que Dussel no piensa a la filosofía de la liberación como una filosofía latinoamericana. Hay una tentación muy fuerte de nuestra parte de pensar, de nombrar, de sostener que la filosofía de la liberación es una filosofía latinoamericana. Y Dussel no la está pensando así. Sí, es una filosofía crítica y localizada autocríticamente en la periferia, en los grupos subalternos. Acá estoy citando a propósito por el término subalterno, porque lo pone así Dussel, y nos vuelve al problema de dónde ponerlo a Dussel, dentro de qué corriente, sino que la filosofía de la liberación tiene una proyección universal. Aun cuando es una filosofía crítica y está localizada en la periferia, tiene una proyección. Y sin meternos más en el pensamiento dusseliano más puro y duro, es la posibilidad de poner en cuestión y reescribir el proyecto iniciado con la modernidad europea, ¿no? Al que Dussel va a poner como, si se quiere, hablando mal y pronto, un enemigo filosófico. Está mal ponerlo así, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? No es entonces una filosofía latinoamericana. Por eso siempre está resistiendo ser incluido en el grupo modernidad, colonialidad, en los estudios postcoloniales, en los estudios subalternos. Es la filosofía de la liberación una filosofía que permite ¿qué cosa? El diálogo, esto ya fue una formulación más contemporánea, transmoderno y pluriversal, ¿no? Un transmoderno en términos de una suerte de superación dialéctica de la modernidad, porque incorpora la perspectiva de la periferia y de los subalternos, del otro, y pluriverso porque el triunfo, entre comillas, de la filosofía de la liberación no es siguiendo la lógica hegemónica que el pensamiento europeo constituyó desde 1492 en adelante, sino permitiendo la coexistencia con otros universos o filosofías construidas a partir de núcleos éticos míticos distintos al de la filosofía de la liberación, que es un cruce entre la tradición semita, helénica y latinoamericana. No sé si se entiende, es medio un poco raro, pero eso es un punto interesante. Dos o tres cositas más para ir cerrando esta parte y escucharlo a Maxi, que es el que sabe de verdad. Yo solo preparo el público, nada más. Primero, porque es cierto que yo mencionaba que hay una serie, bueno, dos cosas. La primera es, cuando dije recién 1492 como el inicio de la modernidad barra colonialidad barra racionalidad, eso es algo que permite distinguir en general a la filosofía de la liberación en la formulación dusseliana de los estudios postcoloniales, en términos de que el inicio de
de esa relación de colonialidad. Los estudios postcoloniales lo ponen más en el siglo XVII y XVIII que en el siglo XV. Hay una diferencia que es importante. En general, uno podría decir, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, hay al menos dos maneras de pensarlo. La primera es más en términos de localización de esos estudios postcoloniales que nosotros decíamos que son en general, intelectuales que provienen de zonas que fueron colonias británicas, que en general fueron colonizados en esos siglos, ¿no? Siglos XVII y XVIII, o fines del XVI hasta principios del XVIII. La colonización de la India se da a partir del 1700, no del 1500. Si bien hubo factorías coloniales antes, la colonización en términos como fenómeno que deja una herida colonial profunda en la India, acontece recién en esos años. Y lo mismo que para el norte y para el sur de África. Recién en el siglo XVII y XVIII es donde empiezan a profundizarse ese proceso de colonización. Por otro lado, también entra en tensión con, o eso hace juego con la primera formulación que tiene del sistema mundo Wallerstein, que es un historiador, creo que es inglés, ¿no, Maxi? Creo que es norteamericano, pero no Norteamericano. estoy del todo seguro igual, ¿eh? Que creo que también falleció hace poco, ¿no? Si alguien tiene ahí el Juan Cruz que Me estaba hablando con mataste, él. No, tampoco es para hacer una necrología, pero Wallerstein es un historiador que va a plantear, va a analizar la economía desde la historiografía de la economía mundial, y va a plantear que la modernidad y el capitalismo inician en el siglo XVI, y Dussel va a dedicar unas cuantas páginas y textos a tratar de convencerlo, y según él lo logra convencer, a Wallerstein de que hay que fechar el inicio de la modernidad y la colonialidad en 1492. Eso es un detalle interesante. Y lo último, en una suerte murió el año pasado, sí, sí. No fue un buen año el año pasado para digamos, corrientes de pensamiento neurocéntrica, ¿no? Se murió Wallerstein, Quijano, Scanone, que Dussel se cuide, por las dudas. Que use camperita si sale ahora. Esto está siendo grabado, ahora me acabo de acordar. Bien. Y el otro, que era como una suerte de última defensa en términos de, quiero defenderlo a Dussel, o mejor dicho, reproducir una defensa de Dussel que frente a comentarios que se le pueden hacer, gracias Francisco, frente a críticas, digo, de los múltiples feminismos latinoamericanos, o también corrientes de pensamiento afroamericanas o indoamericanas que en general son a veces críticas de la posición del grupo Modernidad Colonialidad y de la filosofía de la liberación, porque y una crítica está montada sobre el argumento, no, Vicky, no estamos mal. Se monta sobre el argumento de que la filosofía de la liberación, los filósofos y filósofas de la liberación, se arrogan la representación del otro, con la O mayúscula. Cosa que Dussel va a negar, ¿no? En términos de que él va a decir, no hay el filósofo o la filósofa de la liberación no representa a nadie, lo que hace es, se asume una responsabilidad ética, que eso tiene que ver en cómo piensa la política Dussel, ¿no? La política está basada en una ética, por eso lo que primero escribe es la ética de la liberación. Se asume la responsabilidad ética, moral, de luchar por el otro, no la representación del otro. Igualmente, uno puede decir, bueno, discursivamente Dussel dice esto, pero él es el que publica sus obras y no deja hablar a ese otro, sino que él termina hablando por él. Eso son críticas valiosas e incluso incisivas, y que nos complejizan un poco la mirada que podemos tener sobre la filosofía de la liberación, o sobre
ese objeto difícil de aprender que podrían ser los estudios del pensamiento latinoamericano. Estoy dejando de lado algunas corrientes que son muy valiosas y que han impactado en Dussel también. Digo, la primera de ellas es, la primera, la disputa hacia dentro del campo de la filosofía de la liberación, si la filosofía de la liberación dejó de ser una corriente filosófica o no. Cerruti Goldberg es alguien que va a discutir mucho con Dussel sobre si la filosofía de la liberación sigue siendo una filosofía, o si no se agotó ya teóricamente a principios de los 80. Eso tiene que ver con una disputa que tienen ellos dos sobre qué es la filosofía de la liberación, donde Cerruti Goldberg acusa a Dussel de peronista, Dussel lo acusa de neomarxista, y bueno, hay páginas dedicadas entre ellos sobre ese tema. Así como también, me olvidé de lo que iba a decir, perdón, me perdí con esa discusión. No, así como también el impacto que va a tener una relectura que hace Dussel en México de la obra de Marx, que va a permitirle pensar una economía de la liberación, si se quiere, o tesis de economía, las 16 tesis, ¿no?, que el otro día intercambiábamos con Maxi, de las que él estuvo hablando en alguna clase. Una economía de la liberación, lectura a la que llega Dussel recién en la década del 80. Le va a dedicar después 3 o 4 libros, ¿no? 3 en los 80 y 1 ahora, 4. Y incluso en la autobiografía intelectual, Dussel lo pone así: leímos línea por línea la obra de Marx y nos tomó 20 semestres. Siempre como... es parte siempre de esa estrategia de autolegitimación intelectual que tiene Dussel, en términos de cómo ha trabajado su obra. En general hay toda una estrategia dusseliana de autolegitimarse como intelectual, como filósofo, por encima del resto, por así decirlo, al menos de los latinoamericanos. Digo, no es menor que la segunda mitad de los 80 y principios de los 90, Dussel tiene un debate con la tercera generación, sería de la Escuela de Frankfurt, con Karl Otto Appel y Habermas, pero principalmente con Otto Appel, y es un debate del que nunca deja de citar Dussel como una estrategia de legitimación en términos de, hablando mal y pronto, fíjense lo grosso que soy, que hasta la Escuela de Frankfurt tiene que discutir conmigo, y yo les corrijo sus lecturas. Eso es parte de una estrategia. También hay una política de citas de Dussel, donde en general cuando cita trabajos que lo leen a él críticamente, en general cita los que están publicados en Alemania, porque le han dedicado algunas tesis doctorales en Alemania, también en Latinoamérica, pero él elige citar las alemanas. Entonces uno puede decir, bueno, no está reproduciendo algo de esa lógica eurocéntrica. Obviamente, si estuviera presente en este Zoom Dussel, me insultaría, pero con razón. Pero bueno, uno podría hacer esa crítica con cierta legitimidad. Yo, en este momento, ya me llamaría a silencio para dejarle a Maxi, que va a trabajar dos conceptos que me parece que tienen que ver mucho en la irrupción del pensamiento de la filosofía de la liberación como una corriente filosófica específica. Así que ahora voy apagando mi micrófono y te escucho. No sé si sirvió como pie esto, si se entendió, si quieren hacer un comentario de esta parte, o lo hacemos todo al final. No, eso ya como abierto a lo que piensen los compañeros y compañeras presentes. Como gusten, si quieren sigo yo y después hacemos un intercambio, ¿les parece? Como prefieran. Nosotros veníamos haciendo las exposiciones seguidas y después hacíamos Dale. al final las preguntas, pero si alguien Dale, tiene... perfecto, sí, me parece mejor, sí. Bueno, buenas tardes. En principio también agradecer a la comisión de alumnos de Filo, y bueno, y también reivindicar, como hizo Emilio,
nuestro pasaje, ¿no? Si bien con Emilio somos de generaciones de comisiones distintas, pero bueno, siempre, nada, fue una gran y necesaria experiencia para mí también pasar por la comisión en su momento. Así que bueno, dicho esto, algunas cuestiones. Mi excusa un poco era plantear dos conceptos que son el de totalidad y el de exterioridad para hablar de Dussel. A medida que iba hablando Emilia también se me iban apareciendo algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que, ahora lo voy a nombrar, digamos, el pensamiento de Dussel se basa, se centra y no solo discute en conceptos muchas veces forjados en la tradición filosófica europea. No tiene mayores inconvenientes con eso. Y sí, digamos, el tema de la inscripción problemática de Dussel, por ahí acentuar lo último que dijo Emilio, que tiene que ver con la tradición del sistema mundo, ¿no? Con Wallenstein, con Brodel, con Frank, digamos, bueno, son todos más historiadores, sociólogos, etcétera, pero me parece que desde un punto de vista de la filosofía e incluso de la reconstrucción de la historia filosófica, es fácilmente, me parece a mí, más allá de lo que diga Dussel de sí mismo, digamos, es fácilmente ubicable en ese marco de los sistemas mundo bastante interesante que, bueno, ha sido muy prolífico estos últimos años. Y sí, digamos, centralmente aparece ahí una visión del mundo o un intento de visión del mundo no eurocéntrico o no tan eurocéntrico. Y entonces eso, bueno, aporta por ahí lo que decía Victoria al principio de la charla, de, bueno, la geolocalización, ¿no? Y si es latinoamericano, si no, sí, bueno, no tiene nada para decirle Dussel a las víctimas del propio sistema capitalista en Europa, y bueno, él diría que sí tiene para decirles, ¿no? Entonces es una geolocalización media extraña, como bien planteó Emilio, bastante difícil de ubicar, pero sí es cierto que es muy probable, ¿es cierto o es muy probable? No sé. No, es muy probable que el estar ubicado en algún punto periférico del mundo de hoy nos permite pensar mejor ciertos problemas, que no necesariamente son solamente nuestros. Bien, dicho esto, a raíz de lo que lo que iba a decir Emilio y se me venía a la mente, si bien, como decía Emilio, la obra de Dussel abarca todo, digamos, historia filosófica, ¿no? Pero también un poco historia de la religión, abarca crítica económica, abarca filosofía política, centralmente ética, y muchas cosas más. Hay dos conceptos que son el de totalidad y el de exterioridad que de alguna manera van a atravesar gran parte de su obra o que todo el tiempo reaparecen en su obra y que por eso, digamos, me parecía que estaría bueno encararlo desde ahí. En principio, Dussel parte de una idea que nos deja la fenomenología, ¿no? Es una lectura muy propia de la fenomenología, pero parte de la idea de que sujeto y mundo no son escindibles, o que en todo caso que todo mundo necesita de un sujeto y viceversa, y que esa separación es un poco forzada, ¿no? Entonces, el ser humano constituye el mundo que lo rodea, constituye un mundo de sentidos. No hay mundo para los objetos. El mate y el termo son indiferentes entre sí. Los que le damos un sentido somos nosotros. Y por supuesto, este sentido no es un sentido individual, sino que es un sentido socialmente construido e históricamente establecido, ¿no? Los sentidos nosotros los establecemos en función del marco donde nos vamos socializando, ¿no? Pero más allá de la génesis del sentido, lo que hay ciertamente es la constitución de un mundo de sentidos, que básicamente esos sentidos tienen que ver
con nuestros proyectos. Es decir, algo tiene sentido en función de un proyecto, y como tal ese algo se constituye en algo, valga la cacofonía, que quizás Sartre fue el que más insistió con eso, aunque no el único, se constituye como un instrumento. Entonces, todo lo que tenemos alrededor tiene sentido en tanto instrumento para un proyecto nuestro. Por supuesto, de vuelta, esos sentidos se van construyendo. Digo, yo si necesito clavar un clavo, probablemente ese martillo ya tiene sentido porque ya vi a alguien clavar un clavo, pero no importa, vamos a dejarlo, no me voy a meter mucho con eso. Sí, esta cuestión fenomenológica de la totalidad del mundo como sentido e instrumento. Dentro de esa totalidad del mundo como sentido e instrumento, la idea fuerte de Dussel es que justamente, como dije, se convierte en una totalidad ese mundo. Es decir, hay una totalidad de sentido, todo cobra sentido y cierto sentido dentro de ese mundo. No es lo mismo el mundo antiguo que el mundo, no sé, el mundo contemporáneo, el geográficamente localizables, etcétera, etcétera. La idea de totalidad como ese cierre de sentido sobre sí mismo, se puede rastrear en varios autores. En general, Dussel cita dos, que son Lukács y Levinas. En realidad no los cita, sino que los refiere. Dice, pone entre paréntesis Lukács, pone entre paréntesis Levinas. No son los únicos, por supuesto. Pero aparece la idea lukácsiana de totalidad, que al menos tiene como dos grandes facetas interrelacionadas, ¿no? Para Lukács, digamos, hablamos de totalidad de una manera, en principio, epistemológica, en tanto y en cuanto algo, cualquier fragmento del mundo toma sentido si uno lo piensa en relación con una totalidad. Pero esa totalidad, justamente, está estructurada de una manera que recuerda a un sistema cerrado, ¿sí? Por eso solo podemos dar cuenta de una parte dando cuenta de la totalidad, y de ahí Lukács dice, bueno, es Marx el que encuentra esa totalidad, el que da la clave para leer esa totalidad, que en principio sería el modo de producción. Por supuesto que Dussel no va por ese camino, no habla de la totalidad como modo de producción, pero también incluso va más allá de Lukács, porque para Lukács, digamos, la totalidad donde lo que está a mi alrededor son instrumentos para mis proyectos, eso es estrictamente capitalista. Dussel lleva eso mucho más atrás. Para Dussel la totalidad del mundo siempre, o casi siempre, ahora vamos a ver, es estructurada. Ahora vamos a ver cómo se estructura, o qué principio, o cuál es el principio estructurador de las totalidades, que ya lo nombró Emilio, el núcleo ético-mítico. Pero antes, el segundo autor al que refiere constantemente Dussel, que es Levinas, lo refiere problemáticamente, digamos, él siempre dice que se pelea con Levinas, y ciertamente, digamos, si uno va a leer a Levinas, no dice lo que dice Dussel. Pero sí me parece que es un adversario interesante. Un amigo adversario interesante, me parece, de la filosofía de la liberación o del pensamiento de Dussel. Y Levinas está ahí para decirnos que sí, está la constitución del mundo como una totalidad instrumental, esa instrumentalidad o esa instrumentación de los sentidos, para decirlo de otra manera, pero también puede aparecer ante el rostro del otro, justamente el otro, como decía Emilio, con mayúscula, ¿no? La otredad. Aquello que no es lo mismo, aquello que no puedo aprender en función de esa totalidad de sentido de la cual soy parte o en la cual me manejo. Ahora, ese otro, digamos, que es ya a esta altura un problema clásico de la filosofía o del pensamiento en general, ahora me voy un poquito de Dussel, o no tanto, pero ante ese otro hay distintas alternativas, ¿no? Que la mismidad puede encarar hacia esa otredad, ¿no? Puede negarla, y puede negarla de distintas maneras. Puede negarla haciéndola a un lado, puede negarla ignorándola, puede negarla subsumiéndola, o puede negarla aniquilándola, ¿no? No todas las negaciones son iguales.
por lo menos para el que es negado, ¿no? Pero también hacia esa otredad se puede tener la actitud que tiene Levinas, que es la de la sacralización. Hay como una sacralización de esa otredad, dejar la otredad como otredad y respetarla en tanto otredad, ¿no? Pero hay un punto donde son un tanto incomunicables, es decir, esa otredad lo que me da a mí, lo que me indica es una trascendencia, algo que va más allá de mí. Pero que mucho más que respetarla, darle cabida, no sé, un abrazo, mucho más que eso no hay, ¿no? Esa es la sacralidad que dice Dussel, bueno, acá hay que hacer algo más, ¿no? Acá hay que meterle solidaridad, hay que meterle... También se pueden digamos, establecer otras estrategias con la cuestión de la otredad. Una que es absolutamente ignorada por Dussel, pero que es muy interesante, es la estrategia de Derrida, ¿no? La estrategia de la paradoja, digamos, la otredad como paradoja. Bueno, el otro está ahí, sí, lo tengo que respetar, pero trato de tener un punto de conexión. Ahora, si yo tengo un punto de conexión, no estoy deformando esa otredad, no la estoy haciendo mismidad, o yo me estoy convirtiendo en otro. Bueno, todas esas paradojas, a mí me parece, digamos, que son parte del pensamiento, son parte de la vida, y de alguna manera, así como Adorno decía que debemos evitar contradicciones, también debemos evitar paradojas, ¿no? Bueno, eso un poco, no creo que sea contradictorio con lo que dice Dussel, pero Dussel lo deja de lado. Dussel lo que plantea es la cuestión de la analogía, ¿no? Es decir, bueno, hay que relacionarse con el otro analógicamente. ¿Esto qué significa? Es medio problemático, pero en principio significaría, bueno, primero lo que hay que tener básicamente es, por decirlo de una manera no filosófica, buena onda, digamos. La apertura hacia el otro tiene que estar, si no, no hay nada, ¿no? Si no, esto es imposible. Digamos, entonces esa apertura hacia el otro, que demanda también que el otro se abra de alguna manera hacia mí, lleva tiempo, lleva diálogo, y en principio llega a un diálogo paradójico, porque es un diálogo de sordos, obviamente, si el otro es otro. Pero en principio está, digamos, está la esperanza. Dice, en algunos textos donde se pone medio teológico, Dussel dice, está la fe en que yo, pero es interesante, digo, más allá de dónde viene, digamos, la palabra fe, es interesante como lo plantea. O sea, tiene que estar la fe en que yo en algún punto puedo establecer una conexión sin disolverme y sin que el otro se disuelva. Obviamente que no seguimos siendo los mismos, ¿no? Cuando nos abrimos a los otros. Ahora, para Dussel, digamos, por eso la filosofía de la liberación y toda la perolata esta, digamos, lo importante es cuando aparece el otro como víctima, cuando aparece el otro dañado, digamos, ahí es donde aparece, o no, ya lo vamos a ver, la solidaridad. Y eso, en Levinas no está, ¿no? En Levinas es la ética del otro o la política. Para Levinas la política es el aniquilamiento del otro. Levinas, bueno, una persona que escapó de un centro de aniquilamiento, digo, pero viene con esa idea, ¿no? Donde viene con esa idea muy... Podemos citar muchos pensadores europeos donde el Estado y la política aparecen como una suerte de maquinaria que nos aplasta, indefectiblemente. Pero bueno, eso lo dejamos para los europeos. Acá somos más amistosos con la política. Entonces, ahora, esa totalidad que a veces se abre ante la presencia del otro, que nos saca de ese mundo cotidiano que instrumentalizamos, ¿cómo está estructurada? ¿Cuál es el principio estructurador de esa totalidad? Es, como decía Emilio hoy, el núcleo ético-mítico. Si ya hablamos de fenomenología, ahora hay que agregarle que, para conectar a Dussel con Europa, a su pesar, o no, yo diría que no, ahora tenemos que hablar de Ricoeur. ¿Sí? Hablamos de Levinas, tenemos que hablar de Ricoeur. La idea de núcleo ético-mítico la toma del Ricoeur de los 60. Creo que después Ricoeur no lo retoma más eso, pero a Dussel no le importa. La idea de núcleo ético-mítico es esta idea de que hay signos, hay historias, pero básicamente hay signos fundamentales que organizan ese sentido.
y él los busca en los mitos, en las pequeñas historias, en las narraciones, en la Biblia, en el caso de que sea el cristianismo, donde sea, digamos. Esas pequeñas cuestiones que organizan, le dan sentido primigenio, le dan el sentido mínimo a nuestra forma de ser en el mundo, para decirlo de una manera que no sé si Dussel estaría tan de acuerdo. Pero entonces por eso podemos pensar núcleos ético-míticos distintos y que esos núcleos ético-míticos organizan distintos tipos de civilización, ¿no? Entonces va a hablar de la China, de la civilización hindú o algo así, los nombres no importan, del núcleo bantú, ¿no? Del África subsahariana, de los egipcios, de la Mesopotamia, de los aztecas y de los incas, ¿no? Como las grandes civilizaciones, ¿sí? Que se estructuran a partir de un núcleo ético mítico y que uno al principio podría decir, haciendo como hacía Borges, que ponía en la China todas las cosas raras, decir, bueno, sí, los chinos son muy distintos a nosotros, ¿no? Organizan su sentido de un modo, en principio, bastante diferente, ¿no? Ahora, algunos de esos núcleos éticos míticos, sobre todo estos 5 que nombramos recién, se constituyen como dominantes y subsumen otros núcleos éticos míticos que andan dando vueltas por ahí. Entonces, los grandes imperios son eso, ¿no? Entonces, acá, cuando uno va leyendo a Dussel, se encuentra con esto, uno podría llegar a pensar, y algo de eso hay, de que la historia no es más que la sucesión de distintos núcleos éticos míticos que tratan de totalizar a los otros. Algo de eso hay, pero no hay solamente eso. ¿Por qué? Porque si bien podemos hablar de muchas civilizaciones, etcétera, etcétera, para Dussel hay como dos actitudes o dos núcleos dentro del núcleo ético mítico, dos actitudes ante el mundo diferentes. Una que tiene que ver con lo que él llama los pueblos semitas, pero también la cultura bantú y los egipcios, que son núcleos ético-míticos que en principio, de alguna manera, lo voy a decir de una manera media extraña, festejan la vida. Parece para una canción de pop argentina de los 80. Festejan el nacimiento y la vida en tanto vida terrenal, ¿sí? La vida acá. Y hacen de cada uno de nosotros una persona con responsabilidad hacia nosotros y hacia los otros. Todo esto se articula con muchas otras cosas más, con la idea qué idea de historicidad tienen esas culturas, y ahí eso a su vez tiene una historia, va cambiando. Pero se va a ver más claro ahora. Básicamente los pueblos que normalmente llamamos indoeuropeos, donde la vida es una penuria, la vida es sufrimiento, y donde en realidad vamos a volver, o vamos a ser felices, entre comillas, cuando volvamos al todo universal tras la muerte, como mínimo, digamos, tras la muerte. Entonces, hay ahí una vida de sufrimiento, hay una justificación del sufrimiento, etcétera, etcétera. Y no hay tanto una responsabilidad individual y no se ve tanto, digamos, tampoco la cuestión de la historicidad. La historicidad, quiero decir, la historicidad no es solamente cambio, sino la idea de que podemos hacer el mundo mejor acá y ahora y que es necesario hacerlo. En ese sentido, digo, historicidad, no como cambio. Entonces aparecen estas dos grandes formas de ser en el mundo, que por supuesto, bueno, van a entrar en tensión entre sí, ¿no? Ahora, lo que quisiera decir acá es que todos estos mundos de los que estamos hablando son de alguna manera, y eso está en Dussel, no de esta manera, pero está, son de alguna manera frágiles.
podría decir más que frágiles, podría decir precarios, podría decir inestables. Me gusta la idea de frágil porque remite a la idea del libro de Martha Nussbaum, La fragilidad del bien, que a su vez después Judith Butler lo retoma con la cuestión de la vida precaria, ¿no? Y entonces hay como una línea ahí donde dice, bueno, si todos supiéramos que somos frágiles y precarios, si todos asumiéramos eso, el mundo sería mejor. Pero bueno, eso lo dejamos como para otra charla, digamos. Pero, entonces, todos los mundos son frágiles en principio porque disputan entre sí, ¿no? Digo, un núcleo ético mítico de estos, no sé, el romano, por ejemplo, básicamente, bueno, se va a expandir a través de la guerra, ¿no? Y de la conquista en general. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran estas dos actitudes éticas distintas, ¿no? ¿Qué pasa cuando Grecia empieza a conquistar Oriente y cuando Roma conquista Grecia? ¿Qué pasa ahí, no? Porque en principio esta ética de la vida es para Dussel básicamente o se traduce en algún momento en el cristianismo primitivo, ¿no? Ahora, el cristianismo primitivo es de alguna manera cooptado por el Imperio Romano, por la parte bizantina que queda del Imperio Romano, y transformado en lo que él llama cristiandad, ¿no? La cristiandad es un núcleo ético-mítico que no festeja la vida justamente, ¿no? La vida vas a ser feliz después de la muerte, pero que entonces de alguna manera coloniza, vamos a decirlo así, ese pensamiento cristiano primitivo, pero lo que pasa ahí es que ninguno de los dos sale indemne. Por supuesto, el pensamiento cristiano primitivo porque se empieza a transformar, se empieza a deformar, el problema es muy interesante, el problema del cristianismo primitivo es que empieza a incorporar rápidamente al griego como su lengua de disputa, porque las élites hablaban esa lengua, y empieza entonces a hablar con conceptos que no le son propios, y termina preso de un núcleo ético-mítico distinto. Ahora, lo que le va a pasar al mundo cristiano, al menos a la parte oriental, es que ese cristianismo que está socavado, digamos, está soterrado, también le empieza, digamos, a hacer mella, y empiezan a surgir ciertos movimientos, ciertos pensadores, etcétera, que intentan retomar a su manera el cristianismo primitivo. Todo esto, ¿por qué es importante me parece, para pensar la cuestión de la transmodernidad que metió ahí Emilio? Es importante porque lo que está diciendo Dussel es que, si bien el capitalismo europeo se expandió y fue subyugando otras culturas, etcétera, etcétera, y le fue dando esa forma de modernidad capitalista, perviven, según Dussel, otros núcleos ético-míticos, subalternizados, deformados, castigados, todos rotos, pero siguen, persisten. Y dice Dussel, guarda, porque pueden en algún momento desaparecer, de alguna manera nos apura Dussel. Bueno, apurémonos que todavía hay otras formas de vida que nos pueden enseñar algo, de las cuales podemos aprender algo. Entonces, la transmodernidad es, entre otras cosas, eso, poder establecer un diálogo, habría que ver cómo, con esos otros núcleos éticos políticos, no en tanto términos, no, ¿en qué plano? En cualquier plano, en el plano de la vida cotidiana, en el plano de la política, en el plano de la ética, en el plano de la filosofía y en el plano de la religión, que es muy importante para Dussel. Transmodernidad, ¿por qué? Bueno, un poco lo anticipó Emilio. Transmodernidad porque, primero, digamos, lo que hay que desandar es el camino del mito de la modernidad, ¿no? Esa modernidad que dice, bueno,
Grecia, que surge de la nada, ¿no? Con sus filósofos, son los primeros que se piensan críticamente a sí mismos, primeros y los únicos. Después Roma, el Imperio Romano, qué sé yo. Después la Europa medieval y después la Europa del siglo XVII, ¿no? Descartes y bueno, el yo y todo lo que sabemos de sobra. Bueno, dice Dussel, guarda, esto obviamente conectado con el pensamiento del sistema mundo y también conectado bueno, con algunos pensadores como Johnson, un historiador inglés que tiene un libro que se llama La Atena Negra, o Los Orígenes Negros de Atenas, no me acuerdo bien, pero bastante polémico, pero donde él dice, Johnson dice, algo que para nosotros es, lo leemos nosotros, pero lo pasamos desapercibido, dice, los griegos todo el tiempo dicen, bueno, aprendimos de los fenicios tal cosa, yo, Platón, fui a Egipto y entonces escribo la República, no, todo el tiempo está dando vuelta a eso. Dice, entonces, perdón, antes que me olvide, la tesis es que la construcción de esa historia que parte de Grecia, que surge como de la nada, pasa a Roma, pasa al medioevo y finaliza en la Europa del siglo XVII, previo Renacimiento, que también es como una especie de renacimiento que sale de un huevo, no sé, que cayó del cielo, pero eso lo construye el romanticismo alemán. Esa es una operación histórica que construye dice Dussel, no se ahorra calificativo, ¿no? Es una construcción nazi, qué sé yo. Yo no lo diría tanto, no creo que sea para tanto, digamos, porque ahí está Hegel, entre otros, digamos, ¿no? Pero sí es cierto, digamos, que es una operación cultural, más que historiográfica, es una operación cultural de legitimación de una cultura y una posición dominante en el globo, que es claramente, o tiene su origen claro en el romanticismo alemán, o incluso un poco antes del romanticismo alemán. Entonces, Dussel trastoca todo eso y dice algo lo dice de manera muy polémica, digamos, para cachetearnos un poco. Dice, la Grecia antigua, que sí, hay filosofía en la Grecia antigua, por supuesto, muy vinculada a la teología, digamos. Nosotros tenemos una visión también de esa Grecia donde es que está bien, digamos, nosotros arrancamos bastante la teología de la filosofía griega, pero para los griegos no eran tan arrancables. De hecho, por eso sostienen muchos autores como Jager, por ejemplo, por eso, digamos, que habla de la teología de los primeros filósofos griegos, por eso los griegos empiezan a hablar con los cristianos y los judíos, porque hay algo ahí de teología siempre persistente en la filosofía griega. Pero Dussel dice, los griegos que nosotros festejamos y qué sé yo, no son occidentales, son orientales. Los griegos miran a los fenicios, los griegos miran a Cartago, los griegos miran a Egipto, y los griegos se van para Oriente cuando tienen que conquistar. No es por una cuestión solamente militar, digamos. Y los bárbaros son los que están en el norte y los que están en Occidente, esos son los bárbaros. Los que están en Oriente, al no ser griegos, tampoco son del todo humanos, digamos, pero no llegan a ser los bárbaros, ¿sí? Admiran a Oriente. Por supuesto, tras la destrucción de Cartago por los romanos, etcétera, etcétera, no tenemos esa historia fenicia, no tenemos esa vía. Pero entonces, dice Dussel, bueno, y después eso se parte, ¿no? Con el Imperio Romano se parte, y la filosofía, lo que después llega a Europa en el siglo XV, XVI, XVII, es lo que queda en la parte oriental del imperio, es lo que retoman los árabes, ¿no? Y que después entra a través de España. Dice también muy provocativamente en algún momento Dussel, dice, cuando Tomás de Aquino toma a Aristóteles, a través de los griegos, por supuesto, está prácticamente haciendo una herejía. Perdón, a través de los árabes, está prácticamente haciendo una herejía. Pero la cuestión entonces es, primero, disolver un poco, hablando de esta cuestión de colonial, etcétera, ¿no? Un poco disolver esta historia europea que se legitima a sí misma,
ubicar a la modernidad como algo mucho más complejo, donde lo que sucede en realidad tiene primero que ver, como marcó Emilio, con la conquista de América, con esa mirada de España, sí, de España sobre todo hacia el Atlántico, y por una ventaja relativa, eso lo trabaja más Frank y Wallenstein, pero por una ventaja relativa que va a surgir en Europa respecto de China, y respecto de la India también, ¿no? La ventaja relativa en términos económicos, que después se transforma en ventaja relativa en términos militares. Pero entonces la modernidad, como decía Emilio, no va sin colonialidad. La modernidad no es el fruto del medioevo. De hecho, es más fruto en términos de pensamiento, ¿no? De lo que Europa recibe de los árabes que otra cosa, que del medioevo puro. A su vez ahí hay que ver un montón de cosas, ¿no? Génova o Venecia también como ciudades que miran al oriente. Bueno, hay mil cosas que plantea así un poco a las apuradas Dussel y que cabría investigar, pero que básicamente lo que hacen es dar por tierra con la idea europea digamos, de autogestión de la modernidad, ¿no? De algo como que nace en Grecia, llega y, bueno, ahora ustedes, si pueden, háganlo, ¿no? No hay modernidad sin colonialismo, para decirlo rápido. Y entonces, lo que va a decir Dussel es que esta idea de transmodernidad es recuperar y poner en valor y en diálogo en distintos planos estas otras culturas o estos otros núcleos éticos míticos, formulados en términos cotidianos o filosóficos, no importa, ponerlos en valor y discutirlos, digamos, antes de la catástrofe, para decirlo de alguna manera. Por supuesto que esto es mucho más problemático, el tema, y Dussel es consciente de esto, ¿no? El tema de planteemos un diálogo entre iguales y qué sé yo, bueno, sabemos que no funciona tan fácil, ¿no? Pero de alguna manera lo que nos está diciendo Dussel es, bueno, si podemos y en tanto podamos, empecemos ese diálogo con quienes podamos. Y ese diálogo con quienes podamos no tiene límite, digamos, no importa si sos europeo, por supuesto que si estás en el sur, digamos, en el sur, en la periferia, por decirlo así, mejor. Si estás en la periferia, bueno, ese diálogo probablemente sea más fluido porque identificamos rápidamente los mismos problemas o problemas similares. Pero se hacen desde núcleos éticos muchas veces distintos. Esa es la posibilidad de la riqueza que plantea Dussel. Ahora, ¿qué me parece, volviendo un poco al tema de la decolonialidad y todo y todos esos ensayos que hizo Emilio de meterlo a Dussel en lugares en los que no encajaba? Me parece a mí que si bien, digamos, ¿por qué estamos hablando de Dussel con Emilio? Emilio le pegó bastante a Dussel, yo podría pegarle otro tanto, pero digamos, de alguna manera me parece que nos abre un camino, lo valorizamos, digamos, es nuestro vicio filosófico el que hablemos mal de quienes queremos, ¿no? Por lo menos el mío, no sé. De autores que no quiero no hablo, que no me gustan no hablo, ¿no? Y supongo que a todos nos pasa lo mismo. Pero me parece que Dussel no termina de engancharse con las contribuciones más poderosas del decolonialismo e incluso del pensamiento feminista o de los pensamientos feministas, no sé cómo llamarlo de una manera que no los totalice, ¿no? No quiero totalizarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué nos engancha? Porque me parece que tiene una idea de totalidad que es muy cerrada, valga la redundancia, y tiene una idea de exterioridad que es muy sencilla, cuando debería ser mucho más compleja. Y el pensamiento decolonial, o autores que no son del pensamiento decolonial, ni estrictamente del feminismo, como son Laclau, como es Derrida, o sí son, como es Spivak, como son Fanon, me parece que
nos dejan pensar eso que en Dussel no queda tan claro o que tiende a cerrar, ¿no? El concepto de totalidad, él dice, bueno, nuestro mundo se tiende a cerrar sobre sí mismo y a todo lo otro, dejarlo afuera, pero cuando aparece lo otro hay como una especie de ¿cómo diría? De llave o todo o nada, ¿no? Cuando aparece lo otro se abre, me estalla la totalidad, el otro es una víctima o yo también lo soy, y entonces hay solidaridad y hay política y hay todo. Entonces, primero, la idea de totalidad habría que pensarla de manera un poco más abierta. Y en ese sentido me parece que Derrida y después Laclau dan en el clavo, ¿no? Cuando dicen, bueno, en realidad no hay ninguna totalidad cerrada, es imposible eso. No se cierra, no hay ningún orden simbólico que esté cerrado. Siempre hay un exceso o un defecto de sentido, siempre hay desplazamiento, siempre hay un más allá. Por eso la política es la tarea de rehegemonizar constantemente. Es decir, no hay que partir del orden, sino del desorden. El orden es una actividad en todo caso, que todo el tiempo se está ejerciendo sobre nosotros, y nosotros mismos la ejercemos, ¿no? Por supuesto. Pero todo el tiempo ese orden, en mayor o menor medida, está amenazado, no se puede dejar a sí mismo. Y de ahí, digamos, la importancia de la hegemonía, contra nosotros o a favor de nosotros, ¿no? Pero de ahí la importancia de la hegemonía, de no pensar tanto en términos de totalidad cerrada, sino de algo que todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Porque, a su vez, el sujeto mismo nunca es cerrado, ¿no? La constitución del sujeto se es sujeto porque se está fallado, para decirlo con Lacan, pero Laclau justamente estaría de acuerdo, digamos. Se es sujeto porque no todo cierra, porque incluso en términos del deseo se escapa. Querramos o no, si lo asumimos o no es otro tema de terapia para cada uno, pero el deseo se escapa, va más allá. En ese sentido, Derrida es interesante esto, Derrida está absolutamente de acuerdo con Laclau, ¿no? Partamos del caos y vemos cómo en realidad el orden es fruto de acciones hegemónicas. Pero a su vez esto nos plantea la cuestión de vuelta del otro y de la víctima, ¿no? Ya dijimos, el otro que le interesa a Dussel es la víctima, pero ahí aparecen varios problemas, ¿no? Que, por ejemplo, Fanon plantea algo interesante, ¿no? Algo interesante. Todo Fanon es interesante, pero plantea cosas que todavía no terminamos. Me parece a mí que Fanon todavía la filosofía al menos no termina de asumirlo completamente, ¿no? Fanon plantea el problema, dice, bueno, primero, varios, ¿no? El problema de la identidad negra. La liberación como el volver a una identidad negra, falso, mal, erramos el camino, no hay identidad negra. Lo que tenemos que hacer es construir algo nuevo. La identidad negra es invertir el valor de una construcción que hizo el colonizador. Las identificaciones. Identificación es una palabra que no está, lamentablemente, en Dussel. Las identificaciones, dice Fanon, dice, bueno, nosotros leíamos Tarzán, dice, y nos identificábamos con el blanquito ese que andaba ahí entre los animales. Nosotros no somos blancos. Entonces, como muchas veces el negro, él lo plantea en esos términos, ¿no? El negro quiere ser blanco, quiere pasar de ese lado de alguna manera. Eso es también errar el camino para Fanon. Pero entonces, ¿cómo la víctima, digamos, se reconoce a sí misma como víctima? ¿En qué medida? ¿Para dónde quiere salir? A veces la víctima no quiere, la víctima está necesariamente contra el sistema, y ahí Dussel dice, no, bueno, la víctima si es que tiene una experiencia crítica de su posición, pero bueno, eso implica que esa víctima tiene un discurso, que el hecho de ser víctima, de nosotros desde afuera verla como víctima, no necesariamente hace que esa persona se reconozca como tal o que esa persona, digamos, apunte hacia esa totalidad que lo hace víctima, o la hace víctima, o le hace víctima. Sino que tranquilamente puede querer ser incluida, y nada más. Incluidas en términos de cualquier, digamos, incluidas en los términos en que ya se incluye, ¿no? A eso me refiero, ¿no? No como dice Zizek, incluyanme afuera, no de esa inclusión que implica una inclusión nueva, que ahí sí hay un desplazamiento, hay algo nuevo. Entonces, ahí, en esos casos, Dussel empieza a girar sobre sí mismo, ¿no? Dice, bueno,
la víctima si tiene una experiencia crítica, pero entonces, si tiene una experiencia crítica, hay un discurso que hace que esa experiencia sea crítica. Pero a su vez también dice que ciertas totalidades muy cerradas generan muchas víctimas y que esas víctimas entonces generan un discurso nuevo, no lo plantean en términos de discurso, pero generan un núcleo ético-político distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Imperio Bizantino, algunas tradiciones monásticas que no tenían nada, digamos, de revolucionarias, terminan planteando algo nuevo, ¿no? Una vida comunal, sencilla, etcétera, que es algo completamente novedoso. Entonces terminan forjando un discurso nuevo. Como dice Spivak también, ¿no? Spivak, aparece el tema famoso de ¿puede hablar el subalterno? Y la respuesta de Spivak es a veces, capaz que sí, ¿no? La respuesta de Spivak es muy elusiva. De hecho, Spivak dice, cuando escribe el primer artículo, dice, bueno, esta víctima quiso hablar, y no dice en términos de víctima, esta persona quiso hablar, esta mujer, etcétera, quiso hablar y nadie la escuchó, y entonces no puede hablar el subalterno. No es tan fácil, porque por algo es subalterno, porque comparte o de alguna manera se identifica hegemónicamente con ciertos valores y cierta visión de la sociedad que lo ponen en ese lugar, y legitiman que está en ese lugar, que esté en ese lugar. Pero entonces alguien le dice a Spivak, pero bueno, pero vos escuchaste a esa víctima. Y Spivak, cuando escribe la crítica a la razón postcolonial, vuelve a publicar ese artículo con algunas diferencias y dice, tienen razón, digamos, de alguna manera a veces el subalterno puede hablar, puede ser escuchado. Pero ahí aparece entonces el rol de los intelectuales, no intelectuales de la manera tradicional que lo conocemos, sino de manera gramsciana, ¿no? El intelectual es aquel, no importa si trabaja en la universidad o no, o si escribe libros o no, el intelectual es aquel que puede darle sentido al dolor que por ahora es mudo, el que nos ofrece palabras, el que construye un mundo o un contramundo, el que puede darle forma a una demanda, para decirlo en términos de Laclau, es el intelectual. Me parece a mí, yo me quedaría con eso de Gramsci. Y por eso también Laclau, digamos, cuando piensa cómo es que nos cierra una totalidad, le empieza a dar vuelta, ¿no? Dice, bueno, porque hay antagonismos, dice primero, ¿no? Hay antagonismos, esto es, bueno, hay una frontera. Después dice, no, pero el antagonismo implica que ya hay un discurso bastante elaborado que confronta con otro. Y a veces no hay eso, ¿no? Lo que hay son dislocaciones, es decir, pequeñas disrupciones de sentidos que, digamos, hacen mella a esa totalidad. Pero después va más lejos y dice, bueno, eso se puede pensar en términos de demanda democrática o demanda popular. Demanda democrática si es una demanda que se le hace al sistema, es decir, yo no tengo trabajo, Fernández deme trabajo. O demandas populistas, ¿no? Demandas que yo no tengo trabajo porque el sistema, vamos a ponerlo así, no quiere, y por eso mismo no tengo aborto, y por eso mismo soy infeliz y mi vecina no me da bola, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se construye ahí sí un discurso antagónico. Entonces, para cerrar, me parece que las categorías de totalidad y de exterioridad en Dussel son interesantes, pero me parece que hay que abrirlas y que la manera de abrirlas y pensar distintas alternativas y distintas cosas que suceden con la totalidad y sobre todo con la exterioridad para pensarla en tanto víctima, esa clave puede estar más en el pensamiento postcolonial o decolonial, puede estar más en el pensamiento de la subalternidad, en el pensamiento bueno, feminista, etc. Bueno, nada, por ahora esto. Bueno, muchas gracias a ambos por las exposiciones, me pareció súper claro, súper interesante todo lo que trajeron. Son cosas que yo no los había pensado nunca con tantas categorías, ¿no? Y bueno, ahora empieza el espacio de intercambio. No sé si alguien tiene una pregunta. Vi que en el chat surgieron un montón de cuestiones, o sea,
sobre todo Juan Cruz ahí, hablando por ahí de María Lugones, de esta perspectiva de colonialidad de género. Bueno, y después de Fran Fano repuso un poco Maxi Garbarino. No sé, si alguien quiere hacer una pregunta, una acotación a las dos intervenciones, está abierto el espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, yo traje lo de colonialidad de género porque, bueno, justamente Emilio en un momento habló de los feminismos, Lugones hace una crítica al feminismo burgués, de mujer burguesa blanca, lo mira desde un lado más periférico, podemos decir, y también hace una crítica a Quijano, que dice que sigue viendo el sexo de una manera patriarcal, heterosexual, moderna y colonial. Digamos. Y ella trae a colación varios ejemplos de sociedades tanto americanas antes de la colonización y del África, en las cuales el género era visto de otra manera. También trae el tema de, bueno, los discursos biológicos sobre la formación del género de manera binaria, la intersexualidad, habla de que hay un 4% de la población, por ejemplo, que es intersexual y que no es reconocido por la ley y que se hace quirúrgicamente hacia la masculinidad o la feminidad, que son términos de la modernidad, digamos, colonial. Sí, no, Juan Cruz, yo, esas críticas que están ahí presentes son acertadas, no sé cómo decirlo. Hablando mal y pronto, a Quijano esas varas le entran muy fácilmente. Muy fácilmente. Obviamente después, si yo fuera Quijano, y puede que lo haya respondido así, no voy a decir que leí toda su obra porque no es algo que hice. Pero Quijano dice, bueno, cuando yo estoy hablando de la colonialidad del ser, una de las dimensiones de la colonialidad del ser podría ser tranquilamente la colonialidad de género, ¿no? Suponer que hay un ser superior a otro que es el masculino por sobre el femenino u otras identidades. No es la mejor defensa posible para Quijano, obviamente. Pero sí, es una crítica legítima y que tiene cierto, que tiene asidero, ¿no? Siempre, además, igualmente, críticas que, como decía Maxi, hacemos desde el amor, ¿no? Desde el amor digo, Quijano habilita un campo de discusión que antes no estaba tan presente. O lo mismo Dussel, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es uno de los caminos más productivos en el futuro que tiene pensar la colonialidad de género, y de los cuales los autores que nosotros mencionamos no son los mejores. Miñolo es el que mejor gambetea esas críticas en términos de que él siempre cita a autoras que lo despertaron de su sueño dogmático, por así decirlo, ¿no? Una de ellas es Gloria Anzaldúa. Toda entrevista a Miñolo aparece Gloria Anzaldúa, una pensadora chicana, porque bueno, Miñolo surge de algo que él llama pensamiento fronterizo o estudios fronterizos, que es comunidades latinas o afrodescendientes en Estados Unidos que tendrían una doble pertenencia y que por ahí pueden zafar. Entonces, como Miñolo es el más criticado, pero el que a su vez el que más defensas abre sobre estas críticas en términos de te estás olvidando la colonialidad del género. No sé, Max. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Son balas que entran, pero al pecho, van al pecho, pero digo, más allá de Quijano, o qué sé yo, digamos, y también me parece que en algún punto también se mezcla siempre un poco no quiero que suene feo, pero un poco la chicana o el argumento ad hominem para atacar o para defenderse, ¿no? Y decir, bueno, también estamos aprendiendo,
Digo, me parece que, ¿no? Por eso la crítica desde el amor y qué sé yo, como dice Emilio, también estamos aprendiendo, digo, y ninguno de nosotros, digamos, somos, digamos, podemos salir indemnes de alguna crítica de haber sido o ser eurocéntricos, patriarcales y todo un largo etcétera, ¿no? Y de hecho está bueno, digamos, que esas balas vengan, porque es la manera que tenemos de ser mejores, qué sé yo, por decirlo de una manera así un poco sencilla. Entonces, por un lado está la cuestión personal, digo, si a mí me dicen, che, la verdad, vos sos bastante patriarcal, yo diría, bueno, decime dónde, cómo, y lo vería. Pero no diría, no, porque yo una vez dije que no era antipatriarcal, eso me parece una pavada, ¿no? Pero sí, digamos, el problema empieza y se pone más fuerte cuando uno dice, bueno, ¿qué, la conceptualidad que yo estoy ejerciendo, ¿no? ¿Dónde se me filtra el patriarcado? ¿Dónde se me filtra lo eurocéntrico, ¿no? Y ahí se pone más áspero la cuestión, pero se pone mucho más interesante. Y por eso, ahora me voy a defender yo, por eso digo, es significativo que Dussel, no digo que lo haga a propósito, Dussel sigue su camino de pensamiento que lleva 50, 60 años, ya no sé, cuántos años lleva su camino de pensamiento, digo, sigue esa estela, sigue esa trayectoria, y está bien, digamos, está en nosotros forzarla hacia otro lado, nosotros lo vamos a hacer, pero, digamos, me parece que es interesante que hay algunos conceptos de él que no han asumido el impacto que el pensamiento decolonial, que el pensamiento feminista, etcétera, nos debería provocar. Digo, cuando uno lee Judith Butler, digamos, no lee solo feminismo, ¿no? Lee algo que nos está pegando, nos pega de mil maneras distintas, digamos, ¿no? Es decir, cuando Butler dice, bueno, hay que pensar al poder no solo como algo que nos oprime, sino más bien como algo que nos da forma y indica hacia dónde debemos desear, y que entonces es parte de nosotros, siguiendo también, agarrándose de Foucault en este caso, pero planteándolo un poco más claramente y dándole una dimensión política más fuerte todavía, bueno, eso golpea todo, me parece a mí, debería golpear a todo el pensamiento, me fui un poco, pero sí. No, me parece que está bien. Interrumpía. No, es que yo me había quedado pensando también en esta crítica que hace María Lugones, que bueno, ella también falleció este año, a principio de año, una gran pérdida, porque justo como decía Juan Cruz, lo que hace es mostrar cómo es el acceso al poder desde el saber para las mujeres, ¿no? Para las mujeres en general, cuando son leídas por Aníbal Quijano desde la perspectiva de la colonialidad del poder, y a nosotros ahí se nos reabre la ventanilla de la metodología ad infinitum, que es decir, bueno, ¿cómo accedo a esto? Si justamente estoy induido, digamos, de eurocentrismo, de colonialismo, ¿no? Como este meme que muy bien graficaba la charla, ¿no? Mis prejuicios eurocéntricos y la filosofía latinoamericana me parece que un poco tiene que ver con eso, que nada, que es difícil pensar otras maneras de generar conocimiento, ¿no? Como también es muy, muy difícil encontrar otros lugares de intercambio, ¿no? Cuando se hablaba de este núcleo mítico, yo me acordaba mucho, en parte porque estamos haciendo un seminario de reflexión situada de Kush, sobre esta perspectiva de la ancestralidad que hay en las comunidades originarias, que hay en distintos movimientos filosóficos que quedaron, bueno, que quedan excluidos, ¿no?
Y bueno, y cómo de alguna manera no es lo mismo, pero tienen cosas en común. Sin embargo, cuando uno lo quiere, o una, lo quiere conceptualizar, bueno, se hace mucho más difícil, porque hay que pensar nuevas formas de, por ahí, de generar conocimiento, ¿no? Y de vuelta siempre pensando en Cuya estoy, pero esta diferencia entre el cómo y el qué, donde lo que nos dice la tradición de la modernidad, de pasar a la mayoría de edad, ¿no? Es, bueno, fijémonos cómo llegamos al conocimiento y no qué es el conocimiento, ¿no? Y para mí ahí hay como una perspectiva del sentido, ¿no? De las cosas que es muy zarpada, porque es real que hay otras cosas, hay otras existencias, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, las personas intersexuales, y así, que están ahí, pero bueno, es como, si lo quiero conceptualizar, es siempre más importante como, bueno, el cómo, y el cómo lo hago, y el cómo lo hago. Bueno, no sé, pero un poco, por eso siempre a mí me resulta muy, muy importante traer por ahí algunas cuestiones de Derrida y de la diferencia, que también tienen que ver con la identidad fragmentaria de Laclau, para pensar, bueno, esta apertura, esta posibilidad de ser, esta potencia, ¿no? Pero bueno, nada. Otras preguntas, otros comentarios. Después lo otro que me había quedado pensando es cuando hablabas de, creo que fuiste vos, Maxi, cuando hablabas de esta posibilidad, ¿no? Del diálogo con el otro, que bueno, Dussel la deja ahí medio como, bueno, sí, el diálogo con el otro, pero desde qué lugar y cómo lo hacemos, trayendo el cómo que plantea Vicky. Me quedaba pensando en Fanon, ¿no? En esta cuestión de que el condenado, esa otredad que es víctima, cómo tiene que restituirse a una situación de igualdad con respecto a quien lo está oprimiendo, de alguna manera, y ahí Fanon plantea la violencia como una cuestión de restituirse a un punto de igualdad, y a partir de ahí habilitar un diálogo para toda la humanidad, incluso para quien lo oprimió. Me parece que también traer la violencia como, y quién puede usar la violencia y quién no la puede usar, y quién la controla, quién la domina, creo que está bueno. De hecho, Elsa Dorling habla sobre eso, tiene un libro que se llama Defenderse, en el cual ella hace una genealogía, podríamos decir, de las distintas metodologías de defensa de grupos minoritarios, como los esclavos, como minoritarios en poder, ¿no? Como los esclavos, como las mujeres en Inglaterra, por ejemplo, o como en los guetos, estrategias que han utilizado, ¿no? para defenderse de esa opresión que reciben. Me parece que también está bueno pensar la violencia en ese sentido. Sí, me parece que en Dussel es difícil pensar la violencia. Él tiene una cosa lo simplifica muchísimo para mí, que es, bueno, si hay un consenso de los oprimidos, si hay una minoría que se resiste, la violencia es legítima. Lo plantea así, ¿no? Entonces dice, bueno, los palestinos pueden ejercer la violencia contra... sí, pueden, digamos. Pero a mí me parece que en algún punto es simplificarlo, porque si en algunos lugares puede funcionar, en algunos momentos puede funcionar, pero si uno lo piensa en sociedades complejas y muy heterogéneas, como por ejemplo es la Argentina, es muy difícil, digamos. ¿Cuándo es el consenso de los oprimidos? Si pensamos, por ejemplo, que los trabajadores asalariados somos oprimidos, como pienso yo, ¿dónde está ese consenso? Lejísimo. Y, no sé, y creo, me animaría a decir que no se va a dar nunca, digamos, ese consenso. Pero es interesante lo que vos planteás, Juan, porque hay como dos niveles, digamos. Hay un nivel de la violencia que es casi simbólico, que es violencia, no es violencia simbólica, es violencia, es matar a otro, o al menos pegarle, o defenderse, pero también es simbólico porque lo que hace es decirme, bueno, yo puedo, tengo derecho y puedo hacerlo. Digamos. Entonces hay una cosa ahí media
hegeliana, diría, de Fanon, de la dialéctica del amo y el esclavo, que es, bueno, sí, yo en principio, es como no sé si vieron la película La batalla de Argel. La batalla de Argel, ¿qué miran? Miren la batalla de Argel. En la batalla de Argel, digamos, que plantea, digamos, una secuencia del proceso de colonización argelina en contra de Francia. Hay una persona que está en la cárcel, un ladrón que está en la cárcel, y bueno, lo convencen para militar en el Frente de Liberación Nacional, que es donde estaba vinculado Fanon, ¿no? Entonces empieza a militar en el Frente de Liberación Nacional y le dicen, bueno, tu primera tarea es matar a este policía, a un policía que va a pasar por acá, policía de la colonia, ¿no? Entonces le dicen, mira, tenés allá escondido un revólver, cuando el tipo pase, vos de atrás lo matás, tirás el revólver y desapareces. Salís corriendo por acá, adentro. Entonces la película muestra que el chabón agarra el arma y cuando lo va a matar, no lo mata, lo sobrepasa, lo mira a la cara y le dice, te voy a matar porque sos un colonialista, y ¡pum! Lo mata, ¿no? Entonces, bueno, lo mandan de vuelta a estudiar porque le dicen, bueno, fuiste lo suficientemente racional, qué sé yo, instrumental, pusiste en riesgo tu vida, el movimiento, qué sé yo. Pero lo que muestra la película es que hay una reivindicación, la violencia en un punto es simbólica, más allá de material, es material, pero también es, porque mata a alguien, pero también es simbólica, es decir, mirá, yo también puedo y quiero y te mato, ¿no? Entonces, está ese plano, pero después aparece el plano, que también muestra la película, es, bueno, ejercer la violencia es para ganar. Si no, hay que tener más cuidado. Entonces sí, me parece que es re interesante la cuestión de la violencia, pero me parece que en las sociedades así, insisto, muy heterogéneas, muy dinámicas, aparte como la Argentina o la mayoría de las sociedades hoy, hay que tener bastante cuidado con el tema de la violencia a gran escala. Respecto a los grupos minoritarios, me parece que es interesante ese plan. Bueno, de hecho, Judith Butler creo que este año sacó un libro en el que habla de este tema de la violencia y de otras posibilidades políticas. Bueno, justo, o sea, no lo leí, pero justo me enteré que había salido el libro porque se encontró con la publicación, con la coyuntura esta en Estados Unidos del Black Lives Matter, entonces como que bueno, hubo un choque ahí, ¿no? De la violencia y otras posibilidades. Pero bueno, en ese sentido también creo que la filosofía feminista también está dándonos mucho por ese lado. Y bueno, como decía Emilio, para mí es el camino más fértil a seguir que podemos llegar a tener de ahora en adelante para pensar la colonialidad y muchas cosas más. Sí, yo dos cosas creo que con el tema porque de la misma manera que Dussel soy un hegeliano anti-hegeliano, ¿no? Entonces, digo, hay una cierta acumulación, ¿no? Que nos permite, nos terminamos parando, somos enanos o enanas parados sobre hombros de gigantes. Digo, si no hubiese pasado, no, tenía que venir Dussel, tenía que venir Fanon, Quijano, todos los demás para decir algo y nosotros pararnos y decir, che, te faltó esta dimensión de la colonialidad que no la viste, por diversas razones. Después, en términos de cómo es posible el diálogo, hay una respuesta dusseliana que creo que engloba un poco lo que plantea Vicky y otro lo de Juan Cruz. Digo, no es muy sofisticada, pero Dussel va a decir, bueno, todos somos seres humanos, entonces tenemos una estructura neurológica similar que nos permite relacionar los conceptos, lo dice en un texto del 2005, nos permite relacionar los textos de pensar los conceptos de una misma manera, entonces si bien nuestros núcleos éticos míticos por la cultura en la que estamos inmersos se coordinan de diversas maneras, hay una base, si se quiere, biológica en cómo funcionan las neuronas de las personas que nos permitiría al menos la posibilidad de un diálogo. Igual la apuesta fuerte del argumento dusseliano no pasa por ahí, sino que pasa por un diálogo, él lo va a poner en términos de diálogo sur-sur, es decir, siempre hubo una posibilidad de diálogo de la filosofía de la liberación con la filosofía bantú o árabe, pero siempre teníamos que referirnos primero a Heidegger o al pensamiento europeo para después hacer la traducción. Dice, no, ahora estamos en un momento en el que
avanzó tanto la discusión filosófica que podemos dialogar entre nosotros sin ir a Europa, sin ir a Estados Unidos, no físicamente, sino en términos conceptualmente hablando. No es el mejor argumento de Dussel, yo voy a decirlo, me parece, podría proponer una cosa más interesante, pero el diálogo tendría una posibilidad de base biológica. Digo, después también hay esas miradas, hay que decir, poner la civilización china, la filosofía china, ¿no? Y como una totalización. Es compleja porque en general estamos hablando de imperios que han subsumido culturas dentro de sí, a las que han actuado como, si se quiere, centros imperiales para con ellas, ¿no? Incluso lo podemos decir hacia dentro del propio, de la propia Europa, ¿no? Si un vasco o una vasca, digo, pensando en la novela de Netflix, ¿no? Que lo subsumamos dentro del pensamiento europeo, pero nosotros siempre fuimos, hace 2 milenios que somos colonia de uno o de otro, y nunca fuimos libres, y ni siquiera nos reconocen nuestro propio idioma. Digo, también uno de los, me parece, unos problemas que a veces tiene Dussel es que como piensa no solo en la larga duración, sino también en el plano tan amplio, en los detalles se pierden cosas, ¿no? Montones. Incluso hacia adentro de Latinoamérica, e incluso con el diccionario que escribe de pensamiento filosófico de Latinoamérica y el Caribe, que tiene 1500 páginas, aún así se le pierde un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, es un objeto un poco inabordable. Yo creo que deberíamos, hay una idea que me gusta mucho, la idea del macroscopio. Está el microscopio que mira chiquitito, el macroscopio que mira lo grande, nada más. Bueno, Dussel es un maestro, un genio del macroscopio, en términos de ver la larga duración y el plano amplio. En el primer plano, para cambiar de metáfora, pero seguir siendo visuales, hay algunos detalles en los que se pierden algunos detalles, me parece. No sé. Sí, yo lo que quisiera agregar con respecto a eso no es para nada dusseliano, pero digamos, el diálogo con el otro también es una cuestión de probar, ¿no? De buscar el camino, porque es otro. Entonces, si yo planteo, digo, bueno, me parece que este es el camino, bueno, y el otro capaz que está pensando, este es el camino, está pensando el otro, digo. Entonces, es una cuestión de buscar el encuentro, digamos. Es como un problema típico de la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con el otro si es completamente otro? Y qué sé yo. Se puede, digamos, es cuestión de tantear, digamos, de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que sí que hay algo así como, aparte de condiciones subjetivas, es decir, de buscar ese diálogo y buscar la vuelta, también hay condiciones objetivas, aunque la expresión es media fea, pero que tienen que ver con, bueno, digamos, ¿cuándo se agudizan los diálogos? ¿Cuándo se hacen más efervescentes? Cuando hay crisis. ¿Qué quiero decir con crisis? No quiero decir una crisis económica. Es decir, hay crisis cuando las expectativas que nosotros nos forjamos sobre el mundo en el cual tenemos sentido, digamos, empiezan a ser todo el tiempo tiradas abajo, digamos, empezamos a chocar contra la pared. Entonces, ahí hay